debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Muy buenas tengan todos y todas, amigos, simpatizantes, seguidores, cibernautas y estudiantes de Colombia y de América Latina. Un abrazo fraterno de su columna, Contracolumna, de la Escuela Nacional Constituyente, por esta nuestra amada revista internacional Contraportada, una revista que se emite desde Estados Unidos para el mundo y en especial para América Latina y toda la diáspora latina en Europa, Asia, África y Estados Unidos. Un abrazo fraterno de su servidor Javier Felizola. Hoy estamos en la décima cuarta sesión de nuestra columna de opinión, periodismo, pedagogía, información y educación popular de procesos constituyentes en América Latina, procesos constituyentes en Colombia. Estudiamos las constituciones de América Latina porque en mi país, Colombia, y en otros países de América Latina se está dando un auge del constituyente primario, del constituyente originario, del constituyente secundario y del constituyente permanente. 4 conceptos que ya tenemos listos para una próxima sesión donde vamos a estudiar cuáles son las definiciones semánticas de cada una de estas categorías que les acabo de mencionar. Así que no se pierda cada semana nuestra contracolumna por aquí, por la revista internacional Contraportada. Bueno, América Latina está moviéndose de una manera tremenda. Miren, Venezuela acaban de hacer la segunda consulta popular para priorizar proyectos sociales. En México, el 1 de junio se llevará a cabo por primera vez en el mundo una elección para escoger la rama judicial, los actores de la rama judicial de México, pero no algunos, como ha ocurrido en otros países, sino de todos estos actores. En Colombia se acaba de rechazar en medio de un proceso de una consulta popular del presidente Gustavo Petro para aprobar la reforma laboral que fue rechazada por el Parlamento con mayoría de ultraderecha. En Nicaragua se acaba de aprobar una reforma profunda, gradual, durante los últimos 7 u 8 años de la Constitución nicaragüense que estuvimos estudiando también aquí. Pero sin duda el fenómeno de esta semana, hoy es sábado 24 de mayo del 2025, son las elecciones judiciales en México, que se llevarán a cabo el domingo 1 de junio y se van a escoger allí una cantidad de actores, de personajes, de magistrados, aproximadamente, según lo que hemos podido estudiar, 5.243, pero eso lo vamos a aclarar con un invitado muy especial que tenemos hoy en este hermoso día, por aquí, por nuestra columna de la Escuela Nacional Constituyente. Es nada más y nada menos que un profesor universitario, un experto en temas electorales precisamente, y está con nosotros como un invitado especial en esta nuestra 14ª, 14ª sesión o columna, el doctor Horacio Vives Segel. Un abrazo fraterno, le damos la bienvenida al doctor Horacio Vives. Él es experto en ciencias políticas, doctorado en ciencias políticas, trabaja en la Universidad ITAN, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y ha sido funcionario público del Instituto Federal Electoral Mexicano y después del Instituto Nacional Electoral. Allí fungió como asesor consejero ante el Consejo Federal Electoral. Actualmente dirige un centro de estudios sobre Congreso, elecciones y transparencia. Lujambio se llama. Y
es columnista actualmente del diario La Razón, entre otras actividades del profesor Horacio. Profesor Horacio, bienvenido a nuestra columna. Queremos saludarle y a través de usted abrazar a todos nuestros hermanos mexicanos desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, Horacio. Javier, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Me siento muy contento de conversar contigo y con toda la grande audiencia de Contraportada. Y bueno, por supuesto, pues muy contento y emocionado de poder conversar sobre este que es, como bien lo señalas, un proceso electoral inédito que está en curso en México para la selección de integrantes del Poder Judicial federal y local. Correcto. He estado observando para todos los amigos que nos siguen, estudiantes de la Cátedra de Derecho Constitucional de diferentes universidades de América Latina, pero en especial de Centroamérica, de Colombia y de otros países, que ya se ha dado este caso en Japón, Suiza, Bolivia, en el 2011, Bolivia, y en Estados Unidos. Es decir, en estos países se ha logrado avanzar en la elección parcial, no total, de los actores de la rama judicial, con algunas particularidades, pero no habíamos visto a nivel mundial. Por eso hoy estamos muy contentos, estamos muy apasionados en Colombia, siguiendo la expectativa que genera este proceso histórico mexicano, porque usted me va corrigiendo, profesor, si yo me equivoco, porque estamos aquí para aprender de ustedes y compartir en este intercambio de saberes de nuestra Escuela Nacional Constituyente, la única y primera escuela en Colombia de este tema constituyente y de las constituciones, que en México se va a elegir absolutamente todos los actores de la rama judicial. ¿Cierto, Horacio? ¿O estoy equivocado? Bien, bueno, hay que hacer algunas precisiones. En efecto, bien señalabas, hay algunas experiencias internacionales que son conocidas, tal vez la más importante, sobre todo por la cercanía de nuestra región, pues fue el caso de la elección de jueces del más alto rango, en el caso de Bolivia, que se trata de magistrados o ministros para el Tribunal Superior de Justicia, para el Tribunal Constitucional Plurinacional, para el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Esto es, estamos hablando de los más altos cargos del Poder Judicial en Bolivia, y lo mismo ocurre en el caso de Japón, que es la novedad en términos de la elección de jueces de la Corte Suprema, ¿no? Que tienen jurisdicción nacional. Y bueno, los otros dos casos que también se señalan, ¿no? Que es el caso de Suiza, en un cantón, y en Estados Unidos, que dicho sea de paso, no es generalizado en todo el país, sino solamente en algunos estados, que estamos hablando de jurisdicción local, que son tradicionalmente tribunales supremos, de apelación o de primera instancia. Entonces, en esta lógica sí es entendible que llame la atención tanto el caso mexicano, porque aquí estamos hablando de que en efecto se va a hacer la elección de todos y cada uno de los cargos que integran la rama judicial del Poder Judicial, que esto va a ocurrir el próximo 1 de junio. Ahora bien, es importante señalar, Javier, que se va a elegir, pongamos en números redondos, a la mitad del Poder Judicial nada más. Y también nuestro país es un país federal, entonces la justicia, digamos, está dividida, segmentada por competencias en justicia nacional, federal, pues, y justicia local. Entonces, en 19 estados de la República también va a haber elecciones para jueces. Entonces, pues estamos hablando que a nivel nacional, a nivel federal,
van a ser 881 cargos, si bien en efecto el número de candidaturas es mucho mayor. Quisiera un poco comentar de dónde viene esto, porque en efecto, a ver, es entendible que haya mucha curiosidad de por qué México, pues de repente decide hacer una cosa así, y aquí la gran pregunta es, pues tal vez es, ¿por qué se está haciendo esto? Si nunca jamás ninguna democracia en ninguna parte del mundo en la historia había hecho algo así, y creo que este es, digamos, el planteamiento que es mucho más interesante, y me gustaría poner en contexto de dónde sale esta decisión, esta idea. Mira, muy brevemente, para no cansar a tu audiencia con Historia Patria. El año pasado, en 2024, el 5 de febrero, que fue el aniversario de la promulgación de la Constitución en México, la Constitución de 1917, que es la Constitución vigente. Entonces, en ese 107 aniversario, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que quería impulsar un paquete de reformas, 18 reformas constitucionales y 2 legales. La verdad es que de todas las reformas, la que más llamó la atención fue justamente la del Poder Judicial, porque esto significaba de alguna manera un golpe a la democracia muy fuerte y una erosión a la institucionalidad que venía funcionando en el país. Perfectible si quieres, pero una institucionalidad que venía funcionando bastante bien, una democracia vibrante, con un pluralismo democrático importante. Ahora, la verdad es que en su momento, si bien fue una cosa que llamó la atención, pues prácticamente nadie pensó que ese escenario fuera a ocurrir. ¿Por qué? Porque en ese momento el presidente López Obrador no contaba con las mayorías legislativas necesarias para poder cambiar la Constitución. En México se requiere, para cambiar la Constitución, básicamente de 3 aspectos fundamentales. Una, que la aprueben las 2 cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara de los Representantes, y el Senado de la República, por una mayoría muy exigente de 2/3. Y luego que pasen a las legislaturas de los estados y que la mitad más una la aprueben. Bueno, como en ese momento el presidente no contaba con, y obviamente que luego que la ley no fuera vetada y que fuera publicada, ¿no? Como en ese momento el presidente no contaba con esa mayoría, pues había que esperar al resultado de las elecciones generales que tuvimos en México el año pasado, el 2 de junio. Elecciones en la cual se renovó por completo la presidencia, el Congreso de la Unión a través de el Senado de la República, la Cámara de Diputados, y también hubo elecciones concurrentes de gubernaturas, de algunas gubernaturas y de los congresos locales. Entonces, ¿qué ocurrió con el resultado de esa elección? Y esto es importante señalarlo. Uno, que de una manera muy clara, muy contundente, el partido del gobierno se mantuvo en el cargo. Claudia Sheinbaum ganó de una manera, digamos, muy cómoda, muy indiscutible la presidencia de la República, con un 59% de los votos, y eso fue de manera muy contundente. Entonces, eso estaba muy claro que ya, digamos, el gobierno ya contaba con el poder ejecutivo bajo su control y mando. ¿Qué vino después que fue muy interesante? Por los números y por la manera en que integramos nosotros en México de manera mixta el Senado y la Cámara de Diputados, el Morena y sus partidos aliados, la coalición gobernante, en efecto ya contaba con la mayoría simple, tanto en diputados como en el Senado. Ahora bien, esta mayoría absoluta, pues, no era suficiente para tener la mayoría calificada para poder modificar la Constitución sin necesidad de dialogar y de tener acuerdo con ninguna otra de las fuerzas políticas de oposición. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la coalición legislativa ganadora impulsó una interpretación de la Constitución
en la cual decía que se le tenían que otorgar más lugares, más escaños en la Cámara de Diputados por el principio de representación proporcional, porque nosotros integramos la Cámara bajo este sistema mixto de mayoría relativa y de representación proporcional. Entonces, en una interpretación que francamente fue muy cuestionable, después de andar litigando esto en todas las instancias, finalmente en la instancia definitiva, que fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por una mayoría de 3 magistrados contra 2 votos en contra, terminaron avalando esta interpretación que le daba la mayoría calificada a la coalición de gobierno en la Cámara de Diputados. Ahora bien, el punto es que todavía había un resquicio, digamos, de esperanza en términos de que esto no ocurriera, porque en el Senado le faltaban pues apenas un par de votos para poder conseguir la mayoría calificada. Y finalmente, después de un proceso que fue muy público, muy desaseado de muchas presiones, hubo los senadores necesarios para que estos senadores tránsfugas de la oposición terminaran votando a favor del proyecto. Entonces ahí ya, de entrada, ya estaba, digamos, cómo se iban haciendo sinergia el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo digamos, en sintonía para que fuera avanzando esto. Ahora, ¿qué ocurrió? Okay. Como la reforma a todas luces tenía visos de interpretación anticonstitucional, esto fue llevado a la propia Suprema Corte de Justicia en México con la conformación actual. Sin embargo, no se alcanzaron el número de votos para declararla inconstitucional y finalmente esta reforma ya quedó firme y por eso se detonó el proceso electoral. Entonces es importante conocer esta historia de entrada porque, a ver, Javier, no es que en México hubieran marchas y protestas y manifestaciones a favor de un cambio en el Poder Judicial, o sea, no era una demanda social o política, ¿no? Digamos, decir, bueno, queremos votar por todos nuestros jefes, sino, pues de repente apareció en la agenda pública porque el entonces presidente de la República la puso, Horacio, digamos, sí. Horacio, perdón. Eso fue el 5 de febrero del 2024 que el presidente López Obrador presenta el paquete de reformas constitucionales para el Poder Judicial, así se llamó, y una coalición oficialista denominada Junto Hacemos Historia. Exacto. Cierto, eso fue a manera de pedagogía para los que están escuchando y están tomando nota. Eso fue el 5 de febrero del año pasado, del 2024. Ok, bueno, vamos a pedirle al máster central de nuestra revista que por favor nos pase el video breve, muy corto, 1 minuto y medio, donde la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo nos presenta un resumen de este maravilloso e histórico tema. Adelante, máster central, por favor. Hay que ubicar por qué fue la reforma al Poder Judicial. Pues porque el Poder Judicial está mal. Hay mucha corrupción, nepotismo reconocido por la propia presidenta de la Corte. Porque la justicia no es pareja, porque liberan delincuentes y no hay sanción a ningún juez, porque decidieron actuar en contra del Poder Legislativo. La Corte durante todo el periodo del presidente López Obrador, decidida a actuar fuera de sus facultades legislando. Leyes que aprobaba el Congreso, leyes que echaba atrás la Corte sin fundamento. Por eso viene la reforma al Poder Judicial, para que haya acceso a la justicia. Y la gente decidió darle el apoyo a nuestro movimiento para que hubiera la elección democrática del pueblo de México, de jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La presidenta está renunciando a su derecho a poner a los ministros. ¿Para que elija a quién? El pueblo. Es la decisión del pueblo, por quien vote el pueblo.
En 2018 cambió México para que haya democracia, que quiere decir el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. México va a ser un país más democrático el 1 de junio y nos corresponde a todas y todos los ciudadanos ejercer nuestros derechos ese día. 1 de junio, elecciones para elegir al Poder Judicial en nuestro país. Hay que ir a votar para mostrar que en México, ¿quién manda? El pueblo. Bueno, ahí escuchamos, apreciado profesor Horacio, la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, muy emocionada. Fíjate que ella dice que renuncia al nombramiento de los magistrados. Esto es algo extraordinario. Una persona, un movimiento, prácticamente una nación o millones de mexicanos de una nación en representación de esta presidenta Claudia, renuncian a seguir controlando o quizás manipulando en el pasado los gobiernos anteriores a los actores de la rama judicial y le entregan esta potestad al constituyente primario, al constituyente originario. Es decir, el pueblo mexicano entonces ahora decide quiénes serán sus actores. Pero quería comentarte algo, Horacio. Yo estuve leyendo cuáles son los cargos a elegir en México. Te escuché que tú me decías que no se iban a escoger todos, sino el 50%, pero yo tengo aquí una información, quería compartirla contigo para que tú nos orientaras si es así o hay algunos ajustes. Dice 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de México. Correcto. Es el Tribunal Constitucional, que es la cabeza del Poder Judicial, se llama Corte de Justicia, Suprema Corte de Justicia de México. Ahí se escogerían 9 ministros. Así es. 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este tribunal es el que resuelve las controversias en materia electoral. Dice 2 magistraturas. Dice por aquí también 15 magistrados de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 15 magistrados. 5 personas del Tribunal de Disciplina Judicial. 464 magistraturas del circuito, que son los órganos competentes para conocer los juicios en los estados. 386 personas juzgadoras en los distritos, es decir, jueces, que son los órganos de primera instancia del Poder Judicial, y dice el estudio, 4.362 cargos a nivel local en los 19 estados mexicanos. Esto yo lo sumé, doctor Horacio, y me da 5.243 cargos. ¿Estoy equivocado o esto es así? Esto es una cosa tremendamente extraordinaria, profesor. Está bien, pero sí es importante hacer unas precisiones. A ver, la iniciativa que impulsó en su momento el presidente López Obrador hablaba de la renovación total del Poder Judicial. Como se desarrollaron muchas voces críticas ante esta iniciativa, los colegios, las barras de abogados, las universidades, las facultades de derecho, digamos, hubo una resistencia muy, muy fuerte para que esto ocurriera. ¿Por qué? Porque, digamos, el momento, digamos, vigente de la institucionalidad democrática en el país viene desde la reforma de 1994, en el cual se hizo una reforma muy profunda al Poder Judicial. Se redujo de 26 a 11 el número de ministros de la Corte, que es el número actual que tiene la Corte, y muy importante, se creó el Consejo de la Judicatura, que es el órgano que se encarga de la evaluación, capacitación, supervisación, promoción de la carrera judicial. ¿Por qué? Porque como bien se sabe, la materia, la impartición de justicia tiene que ser un proceso profundamente técnico, de mucho conocimiento, de mucha práctica, ¿no?
y eso pues, se hizo razonablemente bien desde 1994. Ahora bien, cuando se aprueba la reforma que te digo, estaba puesto sobre la mesa que se renovara todo el Poder Judicial. Ya hay que tomar en cuenta esto que te había dicho, hubo elecciones en junio y el cambio de gobierno el 1 de octubre. Entonces, a partir del 1 de octubre, si bien la reforma esta se aprobó, quedó vigente en septiembre, esto es, los últimos días del gobierno de López Obrador, digamos, ya prácticamente toda la ejecución, inclusive la discusión que te digo que se presentó en el seno de la Corte, esa ya le tocó durante el gobierno de la presidenta actual, de Claudia Sheinbaum. Entonces, digamos, creo que de una forma buena, se escucharon estas voces que decían, esta elección es un despropósito, entonces solamente se va a seleccionar a la mitad del Poder Judicial, pero no en todos los casos, te voy a explicar por qué. En el caso de la Corte, te había dicho que está integrada actualmente por 11 miembros, todos ellos se van a ir, con unas excepciones, ¿por qué? Porque 3 ministras que están actualmente como ministras en la Suprema Corte de Justicia, ellas decidieron participar en este proceso electoral, entonces ellas eventualmente podrían repetir, digamos, como ministras en el cargo, siendo ya sujetas de elección. Hablabas de los 12 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ese tribunal se compone por 7 integrantes, de los cuales 5 van a permanecer en el cargo y se irán en los próximos meses o el año que entra, digamos, muy rápidamente, pero justamente las 2 vacantes que faltan son las que se van a nombrar. Igual, los lugares que están vacantes de las salas regionales son las que se van a nombrar. Ahora, la Corte se reduce de 11 integrantes a 9, esto es importante señalarlo. Y algo que es muy importante y una de las cosas que más han criticado, Javier, de esta reforma judicial, es la incorporación, la creación de un tribunal de disciplina. Ahí van a seleccionar a los 5 integrantes porque este tribunal es nuevo. Esto no existía en nuestro orden jurídico. Y justamente, que es una de las grandes incógnitas, es cuál va a ser el papel de este tribunal de disciplina, porque pues, la intuición que está detrás de todo esto es que justamente van a tratar de, digamos, de controlar, de orientar o en su caso emitir alguna sanción ante todo el sistema judicial, pues cuando emitan alguna sentencia que no guste, que no se considere inconveniente pues ante los intereses del régimen y que eventualmente pueda venir esta rectificación o esta sanción por parte del Tribunal de Disciplina. Y lo que también es muy importante señalar ya en los otros cargos que mencionaste, Javier, de los jueces de distrito, las magistraturas de circuito, que hay, digamos, ahí sí en efecto, digamos, van a coexistir los que todavía están y que van a seguir en funciones y los nuevos que van a entrar. Entonces, vamos a un sistema, digamos, mixtos de integración de circuitos, de juzgados, con jueces que todavía están bajo el régimen actual, que sería, digamos, una suerte de régimen anterior, y los nuevos que van a entrar a partir de la elección y que se instalen en sus cargos a partir de septiembre. Ahora, también es importante señalar, Javier, que este es un proceso muy atípico. Te voy a comentar por qué. En un proceso electoral normal, como lo conocemos, de elección de legisladores y de gobernadores y de presidencia y demás, esto es la elección para la integración de un congreso, de un parlamento, de la presidencia, de gubernaturas. Los partidos políticos evidentemente tienen un papel central porque ellos son los promotores y los actores fundamentales de esta elección para conformar gobiernos y parlamentos. En esta ocasión, los partidos políticos no tienen en principio ningún
interés, tienen prohibido expresamente participar en la elección. Pero también ocurrió algo muy raro en esta elección, Javier, que es importante tener en contexto. Imagínate que le piden, que piden en Colombia organizar una elección judicial de esta magnitud y que le dicen al Consejo Nacional Electoral colombiano, pues tienes que organizar la elección, pero tú no puedes registrar candidatos. Entonces, es absurdo, es una cosa muy extraña, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que de entrada, en México, el Instituto Nacional Electoral, que en las elecciones tradicionales de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, es quien se encarga de evaluar la idoneidad de los candidatos para registrarlos. Aquí no, resulta que se integraron 3 comités, uno del Poder Judicial, uno del Poder Ejecutivo y otro del Poder Legislativo, para que, con base en una inscripción abierta, cumpliendo ciertos requisitos, algunos muy básicos y que son, pues francamente ridículos. Imagínate que para poder aspirar a ser juez o magistrado, pues tenías que tener 2 cartas de recomendación, 8 de promedio en las materias de derecho, en fin, como cosas que fueron muy, muy cuestionables, ¿no? En términos de pensar, bueno, pues esto no es la idoneidad para los cargos tan importantes que tienen que ver con la impartición de justicia, pues en todos lados, pero en un país con una sed y con una necesidad de justicia tan imperante como es el caso de México. Y lo que ocurrió Horacio, entonces, sí. Disculpe, comentarle algo a los oyentes para complementar un poquito su extraordinaria disertación. Estos antecedentes que el profesor Horacio nos comentaba, quiero hacer énfasis en el año 2023. Desde el año 2023, el presidente López Obrador enfrentó una confrontación entre el Ejecutivo y la rama judicial, porque la Suprema Corte de Justicia invalidó 4 reformas constitucionales aprobadas por el Congreso, propuestas por Andrés Manuel López Obrador. Es decir, quiero señalar esto porque los colombianos que nos escuchan estamos viviendo lo mismo en Colombia. En Colombia, la rama judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, todos los tribunales de la rama judicial, prácticamente uno siente que están en contra de los procesos de cambio. Y fíjese usted cómo en México, por eso es importante el estudio de los procesos constituyentes en nuestros hermanos países latinoamericanos, para que Colombia, Bolivia, Panamá, Ecuador, Paraguay, etcétera, podamos reflejar y mirar allí los modelos para que no cometamos los mismos errores. Es decir, después de esa oposición férrea, destructiva de la Suprema Corte de Justicia de México frente a los cambios del presidente López Obrador, viene entonces en el 2024, el 5 de febrero, este paquete de reformas constitucionales, rompiendo ese cerco y profundizando entonces, profesor Horacio, esta transformación maravillosa que se va a vivir en México el 1 de junio. Pero quiero señalar también a manera de tic pedagógico, porque esto es un escenario de pedagogía, que la Constitución de México ha sido reformada 840 veces desde su promulgación el 5 de febrero de 1917. Correcto. El artículo 135 permite la reforma y la adición al contenido de la Constitución. Así es. México es uno de los, creo que es el único país o de los pocos países de América Latina que desde el siglo XX, es decir, tengo entendido que la Constitución mexicana en este año 2025, en el año 2025, estaría cumpliendo 108 años de promulgada. Es decir, tiene 107 años. Creo que ya cumplió los 108 el 5 de febrero. Correcto. Porque el 5 de febrero de 1917 fue cuando se promulgó. Es una constitución, digamos, antiquísima. Pero el hecho que sea antigua
no quiere decir que está actualizada, porque precisamente sin necesidad de hacer una nueva, yo me la estuve leyendo estos días y quedé impresionado porque tiene casi el 90% de la Constitución mexicana ha sido reformada. Prácticamente estamos asistiendo a una nueva Constitución que se fue modificando con enmiendas y complementaciones y reformas durante todos los años. Lo mismo ocurrió en Nicaragua. Nicaragua también, y la Constitución de Nicaragua lo dice que la Constitución es un escenario permanente de construcción, es un escenario con un constructo permanente por parte del constituyente primario. Y entro ahora en México, que prácticamente el constituyente secundario, que es el Parlamento, porque vuelvo y repito, a los estudiantes y amigos que nos siguen, hay constituyente originario, constituyente primario, constituyente secundario y constituyente permanente. Eso lo vamos a ver en las próximas conversaciones. Pero el constituyente secundario, es decir, el Parlamento delegado por el constituyente primario, en Nicaragua y en México, hemos evidenciado un modelo que mantiene un permanente ejercicio de construcción, de modificación, de perfeccionamiento, de depuración, que me llama a mí la atención para los estudiosos de este tema, profesor Horacio. Ahora, la Constitución mexicana contiene 9 títulos, 136 artículos y 19 artículos transitorios, y ratifica, al igual que Colombia, Bolivia, Paraguay, los 3 poderes tradicionales, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y es bicameral, ¿verdad? Y plantea una república representativa, republicana, democrática y federal. Quería hacerle una pregunta para que nos aclare, porque yo ahí sí tengo una confusión. ¿Cuántos estados son? 19. 19 de 32. Bueno, 19 estados. De 32 de entidades federativas, porque tenemos 31 estados y la Ciudad de México, ¿no? Bueno, la Ciudad de México y estos estados tienen una constitución estatal aparte de la nacional. ¿Por qué no nos explica eso? Porque eso yo no lo alcancé a comprender. Es decir, hay una constitución nacional federal del gobierno nacional y cada estado tiene una constitución particular, profesor Horacio, ¿es así? Así es. Sí es importante aclarar esto. ¿Cómo funciona eso? Por favor, explíquelo. Así es, digamos, en el orden jurídico mexicano, digamos, evidentemente la ley suprema, pues es la Constitución, y junto con los tratados internacionales que México ha suscrito como Estado, pues es digamos, las máximas disposiciones en el orden jurídico. Pero ya luego vienen las constituciones locales, las constituciones estatales. Cada uno de los 32 estados tiene su constitución local, y bueno, evidentemente luego las leyes locales en cada estado, que además coexisten y deben de respetar las leyes generales, que esas son de obediencia para todo el país. Y esto en efecto tiene que ver con que México tiene un sistema administrativo federal. Esto es, por un lado hay competencias de toda la nación, ¿no? De todo el país, pues como sabemos que es la parte de defensa, la emisión de moneda, por señalar algunas de las más importantes, y luego ya competencias que son estrictamente locales, ¿no? De cada uno de los estados, porque en efecto por nuestro sistema federal. Pero yo quisiera también, ya que lo señalaste, Javier, una cosa que creo que es muy importante, que tiene que ver con dónde viene la idea de la captura o de la toma del Poder Judicial a través de estas elecciones, y en efecto tiene que ver con una serie de decisiones que fue tomando, no solamente la Corte Suprema, porque pues, recordemos que a la Corte Suprema, como tribunal de última instancia, llegan en realidad muy pocos asuntos, sino una serie de decisiones que fue tomando el Poder Judicial, que iban en contra de decisiones del Poder Ejecutivo,
Y evidentemente yo creo que fueron decisiones que podemos revisar cada una, esto sería muy tardado, pero ese es justamente el papel, el rol institucional que tiene el Poder Judicial, que es, en primer lugar, el cumplimiento cabal y absoluto de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando alguno de los poderes entran en conflicto, ya sea un poder de un Estado, el poder ejecutivo, en una confrontación contra el poder legislativo, que esto, pues la verdad es que no va a ocurrir en México, o no ha ocurrido últimamente por la misma subordinación o coordinación que hay entre el poder legislativo, las decisiones que emite la mayoría y el poder ejecutivo. Entonces, obviamente van en coordinación, no van a entrar en conflicto. Pero cuando hay, digamos, un conflicto entre dos poderes, entre la federación y uno de los estados, y sobre todo cuando el ejecutivo toma decisiones que van en contra de la Constitución, ahí es donde el Poder Judicial, que está diseñado para eso, justamente tiene que limitar, revertir o corregir, porque tiene que hacer valer la Constitución. Los jueces y magistrados son los garantes de que en efecto se cumpla con la Constitución. Y quiero señalarte dos casos que tal vez sean emblemáticos para entender un poco de dónde viene esta disputa. Uno de ellos tiene que ver con la militarización de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional fue un cuerpo de seguridad integrado por marinos, ejército, para que entienda la audiencia, y en la lógica de crear un cuerpo de seguridad pública, ¿no? Pero lo fundamental en ese momento es que el mando de la adscripción de esa Guardia Nacional tenía que ser un mando civil. Contrariamente a las promesas de campaña, el presidente López Obrador, lejos de regresar a los militares, a los cuarteles, para que ya no hicieran tareas de seguridad pública, sino que se ciñeran al rol constitucional, el país se fue militarizando cada vez más. Y uno de los temas, en efecto, álgidos, tuvo que ver con qué hacía la Corte en términos de si iba a permitir o no que el mando de la Guardia Nacional fuera un mando militar. Entonces la Corte echó atrás esta iniciativa del gobierno y por supuesto generó una confrontación muy fuerte, digamos, además en un sexenio en el cual se fue militarizando mucho más al país. Que ya le... Horacio. Sí. Horacio, que quería, sí. Bueno, seguimos en esta conversación tan sabrosa, tan amena, pedagógica, que queremos que sea pedagógica, precisamente el enfoque de la pedagogía que nuestros oyentes están siguiendo. Vamos a recordar, porque yo me había equivocado ahorita, son 31 estados soberanos, más la Ciudad de México serían correcto. 32 estados, ¿verdad? Sí. Se han hecho 275 decretos modificadores hasta el 1 de abril del 2025. Quiero enfatizar en esto porque es un proceso de un constructo permanente de la Constitución, es decir, el constituyente secundario y el constituyente primario se ejercitan en la participación ciudadana, en la participación política, en el escenario del Parlamento, que es el constituyente secundario, para mantener un control y una actualización permanente en la Constitución mexicana. Lo mismo está haciendo Nicaragua. Y repito, porque en la pedagogía la repetición es importante. Ahora bien, amados cibernautas y apreciado profesor Horacio, quiero destacar un poquito, porque estuve leyéndome, todos estos programas, yo me estudio, me leo toda la Constitución de cada país. Ya hemos revisado Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Colombia, México. Y encuentro que México a nivel mundial fue de las primeras constituciones en la historia del mundo que incluyó los derechos sociales, que se desprenden de los derechos humanos
y que tienen que ver con las garantías económicas, sociales y culturales para el desarrollo y la libertad de la ciudadanía, de los pueblos. Entonces, cuando me puse a revisar la Constitución política de los Estados Unidos de México, encuentro que tiene dos grandes capítulos, dos paquetes, dos bloques. El bloque dogmático, que es el de los derechos humanos y los derechos sociales, y el bloque del diseño institucional, ya propiamente dicho, cómo está diseñado el Estado, la federalización, etcétera. Claro. Pero en la primera parte, efectivamente pude comprobarlo, profesor Horacio y amados televidentes que nos siguen. Mire, los primeros 40 artículos, impresionante el detalle que se ha logrado como un modelo de estudio en las constituyentes de América Latina. Es impresionante, por ejemplo, cómo desde el artículo número 2, que se habla de una nación pluricultural, multiétnica, con autonomía indígena, se le dedica impresionantemente una cantidad de artículos a los indígenas, donde se les garantiza su reconocimiento, su tierra, y no solamente a los indígenas en general, sino a los niños indígenas y a las mujeres indígenas, a los maestros. Y por ejemplo, en el artículo 4, me llamó la atención, profesor Horacio y amados cibernautas, se declara el maíz se declara, esto yo nunca lo había visto en ninguna constitución del mundo, que para mí es muy importante acotar este tipo de innovaciones que no las tienen otras constituciones. La Constitución mexicana en el artículo 4 declara el maíz como alimento patrimonio nacional e histórico de la nación. Increíble, extraordinario. Y dice, y prohíbe, óigame bien, prohíbe la modificación genética del maíz. Esto es extraordinario. Así que yo felicito a los mexicanos por eso. Y empieza a hablarnos la Constitución mexicana en estos artículos, en los primeros artículos, sobre por ejemplo, una pensión contributiva para mayores de 65 años, pensiones para personas discapacitadas menores de 65 años, destaca a los jóvenes. Por ejemplo, prohíbe la pena de muerte, garantiza la libertad de religión, prohíbe la extradición de nacionales, prohíbe el monopolio en la economía nacional. Esto es muy importante. Y bueno, muchas cosas. Esto es realmente, la Constitución mexicana es un escenario para disfrutar la lectura. No se puede lograr en un día porque es muy grande. Es una de las constituciones más grandes de América Latina. Profesor Horacio, yo tengo una duda. Si el artículo 15 prohíbe la extradición de nacionales, ¿por qué la presidenta Claudia, yo vi que extraditó a unos narcotraficantes a Estados Unidos? ¿Podría explicarnos, por favor, cómo logró ella eso? ¿O hay unas excepciones para que ella pudiera saltarse el artículo 15 de la Constitución? Bueno, esto ya es un cambio de tema bastante interesante, Javier. Mira, yo lo que te diría es que, en efecto, esa decisión de mandar a este grupo de criminales buscados en Estados Unidos para que eventualmente fueran juzgados y condenados allá, generó muchas críticas o resistencias, en la lógica de decir que en efecto iba en contra de ese artículo que tú señalaste. Pero eso, Javier, se inscribe en una lógica, digamos, que hay que entender de la dinámica de la relación, no solamente de México y de Estados Unidos, sino la relación que establece el presidente Trump, pues prácticamente con todos los países y regiones del mundo. Entonces, la verdad es que sí llamó mucho la atención porque se concedió eso, si bien pues fue una solicitud del gobierno de Estados Unidos, que prácticamente de forma irreflexiva el gobierno mexicano concedió. Entonces, sí, no queda del todo claro
bajo qué situación excepcional se pudo haber concedido eso a la luz del artículo que está señalando y que en efecto fue muy llamativo en términos de decir, bueno, pues a ver, evidentemente todo el mundo espera que termine la violencia de las organizaciones criminales que se ejercen en el país, esta pero guerra Horacio, que pero tienen los cárteles en distintos lados del mundo, pero el Congreso le autorizó a ella eso. ¿Mm? No, fue una medida ejecutiva. Esto fue una medida ejecutiva, ¿no? Entonces, eso es importante también señalarlo. En realidad, fue algo muy sorpresivo porque, pues, de repente, en las noticias, en estas conferencias diarias que se han hecho desde el presidente López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum, pues, nos enteramos que se concedió que estas personas fueran extraditadas a Estados Unidos y pues también dentro de la lógica que llamó mucho la atención meses atrás, de cómo uno de los narcotraficantes más buscados en México fue llevado a Estados Unidos, aparentemente sin ningún tipo de información, colaboración y cooperación en México, pero tiene que ver ya, digamos, en esta lógica de cómo se establecen estas exigencias por parte del gobierno de Estados Unidos y que México tiene que cumplir. Oye, Javier, pero me parece muy importante, porque ya creo que andamos disfrutando mucho esta conversación, pero no sé cuánto tiempo más tengamos, una peculiaridad de esta elección judicial que es bien importante que tu audiencia la tenga presente. Y es que durante el proceso, en realidad no sabemos si van a llegar las personas idóneas o las personas óptimas, porque te digo, todos estos, los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, tuvieron que integrar unos comités técnicos de personas expertas para que seleccionaran los perfiles para ver quiénes iban a llegar a la boleta. El comité judicial, integrado por personas excepcionales, tuvo conflictos con el Senado, con el Poder Público, porque se emitieron amparos judiciales, decisiones judiciales que les impedían continuar con el proceso. Entonces, ante la imposibilidad de continuar con el proceso, este comité renuncia y lo termina de alguna manera haciendo estas labores el Senado, el Poder Legislativo. Y todos los perfiles que integraron estos comités de evaluación y selección, pues son muy afines al gobierno. Entonces, por citar un ejemplo, dentro del comité de selección del Poder Ejecutivo está Arturo Saldívar, y es bien importante poner este nombre en la discusión, en la exposición. ¿Por qué? Porque Arturo Saldívar fue el presidente de la Corte anterior, y uno de los grandes conflictos, en efecto, entre el Ejecutivo, López Obrador, y la Corte, es que en su momento el presidente López Obrador quería ampliar el mandato de Arturo Saldívar como presidente de la Corte, lo cual claramente era anticonstitucional, porque la Constitución establece cuánto debe de durar el presidente en el cargo de ministro presidente de la Corte. Bueno, este personaje renuncia de manera anticipada a su cargo para convertirse en el asesor y el promotor fundamental de la reforma judicial, y ahora está dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con estos comités? Que ellos, de manera muy poco clara, con métricas muy poco transparentes, seleccionan a esta serie de perfiles, pero además, Javier, es importante señalarlo porque tú decías de manera muy importante, hay que hacer pedagogía de estos procesos y hay que ver qué se hizo bien y qué se hizo mal. Y una cosa muy peculiar es que se sortearon a las personas que van a llegar a la boleta. Entonces, esta fue una de las cosas que llamó mucho la atención dentro de la ciudadanía, y porque así venía la ley, así tenía que ser según lo aprobado por la ley, que llegaron a la boleta personas que fueron sorteadas. En realidad, que aparezcan en la boleta es más producto del azar que una idoneidad de estos perfiles que vamos a ver ahora que están pidiendo el voto de la ciudadanía para eventualmente llegar a uno de estos cargos. Entonces, sí es bien importante comentar este aspecto en términos de decir, bueno, pues un aspecto muy importante tiene que ver con, primero, cuál fue el criterio
para ver quiénes llegaban a esa tómbola, a ese sorteo, y luego pues, entender que el azar determina en buena medida quiénes llegan a la boleta de lo que se va a elegir el próximo 1 de junio. Bueno, ok, Horacio. Bueno, ya hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestra columna, contracolumna de la Escuela Nacional Constituyente, por aquí, por la revista internacional Contraportada. No me quiero ir sin antes señalar que esto para los que viven en Europa, me llama la atención para los que viven en Europa, que son muy fanáticos de los reyes y de las monarquías de la Edad Media. El artículo 12 de la Constitución mexicana prohíbe la nobleza. Tomen nota los europeos y los que viven en Europa. No la había visto en otra constitución de Latinoamérica, por eso la señalo como estudiosos que somos nosotros. El artículo 12, y le pido excusa a Horacio por salirme un poquito, pero no puedo irme sin destacar, porque el tema de hoy es las elecciones judiciales de México y el proceso constituyente de México. Pero llama la atención que en el artículo 12 de la Constitución prohíbe la nobleza, es decir, ese cuento de monarquías y reyes por la cual fuimos ultrajados los latinos y la nación indoamericana cuando se dio el genocidio en 1492. Aquí en la Constitución mexicana está prohibida totalmente, así que eso me parece extraordinario. Bueno, quiero agradecer al profesor Horacio Vives Segel, destacado estudioso de los temas electorales, por haber estado con nosotros, y saludar a todos mis compatriotas colombianos y latinoamericanos. Por primera vez en la historia, repito, del mundo, óigame bien, por primera vez en la historia de la humanidad, una nación soberana convoca elecciones judiciales, la más grande a mi manera de ver en la historia, porque está escogiendo cientos de actores y magistrados de la rama judicial sin participación de los partidos políticos, acaba de explicar el profesor Horacio. Eso tampoco yo lo sabía, pero esto es extraordinario porque permite que el constituyente primario sea el elector directo, democracia directa en México. Queremos abrazar a todo México a través de ti, Horacio, agradecerte mucho por habernos ayudado a clarificar y a conocer este maravilloso proceso del constituyente primario originario de México. Felicitar a toda la nación mexicana, porque todos los ojos de América Latina van a estar puestos el 1 de junio en este maravilloso ejercicio de una elección de la rama judicial en la República del Estado Federal de México. Muchas gracias, Horacio, por tu acompañamiento. Un abrazo fraterno para ti, para todos los mexicanos. Te damos unos minutos para que te despidas y nos dejes un mensaje de despedida. Horacio. Todos tus ciberescuchas, todo en tantas partes del mundo y sobre todo en América Latina. Y en efecto, sí, es importante que vean este proceso, que lo vean de una forma muy crítica, para que se haga un juicio sobre cuál va a ser el resultado de esto, porque también hay una enorme expectativa de ver cuál va a ser el porcentaje de participación que va a haber en las urnas. Y aquí sí no tenemos ningún tipo de referente ni de precedente. No sabemos si la ciudadanía se va a volcar en las urnas porque entendió, digamos, el interés del gobierno en promover este ejercicio, la elección de los jueces a través del voto popular, y con eso, digamos, terminar este proceso de captura de las instituciones en una nueva institucionalidad en la cual ha estado construyendo y trabajando el régimen desde hace algunos años. Entonces, pues va a ser muy interesante ver no solamente la visión que tengamos nosotros de este proceso en el que estamos inmersos, sino ver cuáles van a ser las
las lecturas, ¿no? Las críticas, los aciertos y los errores de este proceso que tengamos, pues a través de la experiencia y de la visión en otras latitudes del mundo. Así que de verdad muy agradecido, Javier, de poder conversar con la audiencia de Contraportada, y bueno, pues ya emitirán una evaluación y un juicio de este proceso, pues que en efecto no había ocurrido en ninguna otra parte del mundo. Bueno, muchas gracias, Horacio Vives, Segel. Muchas gracias al pueblo mexicano. Les deseamos muchos éxitos el 1 de junio y nos vemos la próxima semana por aquí, por este mismo canal, con otro tema sobre procesos constituyentes en América Latina, estudiando las constituciones de América Latina y siguiendo de cerca el proceso constituyente y la consulta popular en Colombia, en Venezuela, en México, en Nicaragua y en cualquier lugar donde tengamos que estar. Vamos a estar informando por aquí, por la Escuela Nacional Constituyente, Revista Internacional Contraportada. Un abrazo fraterno, Horacio, un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.